Partiendo de la tabla Editor de datos maestros, Asproba permite generar un diagrama llamado Editor BOM. En este, Asproba muestra de forma gráfica la secuencia de fabricación genérica antes mencionada, pudiéndose apreciar la lista de materiales necesaria para el proceso de fabricación, así como los procesos, recursos, métodos de solapamiento, tiempos de solapamiento y artículo final a producir, que en este caso será un libro de 200 hojas de tapa dura, cuya producción final tiene dos destinos, el mercado de habla española y el mercado de habla inglesa. Los datos maestros pueden llegar a Asproba desde un sistema informático del cliente o crearse directamente en la aplicación. La facilidad de uso de Asproba se evidencia en la creación de un nuevo artículo final. Para el presente ejemplo, vamos a crear un libro de 100 hojas con tapa dura. Nos posicionamos al final de la tabla y en la primera celda libre hacemos clic con el botón derecho del ratón y seleccionamos Insertar. Luego Artículo y en la ventana emergente se podrá definir un nuevo artículo o basarnos en uno ya existente. Para ello, del campo Copiar datos maestros de un artículo ya definido, elegimos el artículo que más se parezca al que queremos crear, que en este caso sería Product libro 200 hojas tapa dura. En el primer campo, en donde dice introduzca el código artículo, reemplazar dicho texto por el código que queremos asignar al nuevo artículo, que sería libro 100 hojas tapa dura. Finalmente seleccionamos el botón aceptar. Muy bien. Como podemos ver que se ha creado este artículo y seleccionamos las filas que corresponden a los procesos con destino English. Y procedemos a eliminarlos, pues este artículo en especial se distribuirá solo al mercado de habla hispana. Luego vamos al campo producción, que viene a ser la cantidad a ingresar de materia prima o productos intermedios, y cambiamos el valor de 1 a 0.5, pues para un libro de 100 hojas requeriríamos la mitad de pliegos que un libro de 200 hojas, teniendo entendido que esto es un ejemplo y que no estamos considerando los pliegos desperdiciados en el proceso de ajuste de la impresión. Como se puede ver, Asproba tiene una interfaz intuitiva que facilita la realización de acciones de parte del usuario. Una vez que Asproba tiene la información de cómo se fabrican los artículos, el siguiente paso es decir a Asproba qué vamos a fabricar. En el menú de la parte superior seleccionamos Vista Tabla, luego Orden, y Asproba nos muestra la tabla Orden, que sirve para la introducción y definición de las órdenes de fabricación u órdenes de trabajo. Cada una de ellas corresponde con una unidad actual de producción que aparece en la planificación. Por lo tanto, se puede especificar una orden de fabricación para cada orden recibida del cliente. Se puede también combinar múltiples órdenes del cliente, o se puede dividir las órdenes del mismo cuando se especifica esta en la tabla.
Entre los campos principales mencionaremos orden, que es el código que identifica a la misma. Artículo, el cual especifica el artículo que va a ser fabricado. Fecha límite de fin, que especifica la fecha última para la cual la orden debe estar fabricada. La precisión de la fecha puede ser hasta de segundos. Cantidad de la orden, especifica la cantidad que debe ser producida. Prioridad de la orden, la cual especifica la prioridad que la orden va a tener durante su asignación, siendo un valor que va desde 0 a 100. A mayor valor, mayor prioridad. Esta forma de asignar prioridades se verá reflejada en varias tablas de las pruebas. Ahora veremos la tabla turno. Vamos al menú de la parte superior. En vista tabla elegimos turno. Esta tabla especifica los diferentes turnos de trabajo que pueden ser asignados a los recursos o a los días en el calendario. Los campos principales son código de turno, que especifica, como su nombre lo dice, el código de cada turno. En el diagrama de Gantt es posible desplegar este mismo listado de turnos para poder hacer cambios del mismo, por ejemplo, añadir turnos extras o paradas de máquina. Luego tenemos el campo horarios. Esta segunda columna especifica los límites temporales del turno. Se introduce la hora de inicio y de fin separados por un guión para marcar el turno. Si es un turno partido, se añaden los intervalos de tiempo separados por un punto y coma. Ahora enseñaremos la tabla calendario. Vamos al menú de la parte superior y elegimos calendario. Esta tabla especifica los turnos que se asignan a cada recurso y día. Tener en cuenta para ello que los turnos deben estar definidos previamente en la tabla con el mismo nombre. Ahora vamos a asignar un turno nuevo al recurso Inspection, alias encuadernadora. Con el botón derecho seleccionamos de la lista desplegable Inspection encuadernadora. Luego, en el campo fecha y día de la semana, copiamos la fecha y día de semana de la primera fila. Luego, en código de turnos, elegimos de la lista desplegable Day Shift 2. Y finalmente, en el campo orden de clasificación, ingresamos un valor mayor que el correspondiente a la primera fila. Por ejemplo, 90. De esta forma, nos aseguramos que tenga una mayor prioridad que el calendario de la mencionada fila. Como ven, es muy sencillo ingresar nuevos turnos y nuevos calendarios en el Asproba. Ahora nos vamos al diagrama de Gantt. Asproba, en función de cada política de fabricación, puede dar a elegir diferentes escenarios de planificación. Por ejemplo, si se sigue una política de fabricación just in time, podremos elegir un escenario de planificación basado en el nivel de servicio, el cual tiene como pilar principal el tiempo de entrega. Para esto, en la lista desplegable seleccionada aquí, elegimos la opción Mejora nivel de servicio y hacemos clic en el botón Programar. Veremos cómo las distintas operaciones se han trasladado a un punto temporal cercano a la fecha de entrega. En cambio, si elegimos la opción Mejora de la productividad, en la lista desplegable, veremos que se da énfasis a aprovechar mejor las máquinas y otros recursos productivos. Esto lo apreciamos mejor en el diagrama porcentaje de carga. Cuando seleccionamos nuevamente el criterio Mejora de nivel de servicio,
No importará tanto que las máquinas tengan una carga cercana al 100%, sino que las fechas de entrega reales se ajusten a la fecha de entrega deseada. Con Asproba se pueden obtener reportes de la programación realizada. En la tabla Evaluación de la programación, obtenida desde Vista Tabla, Resultados de la evaluación y Programa, vamos a elegir el criterio de planificación ni mejora de la productividad. Hacemos clic ahora en botón Programar y se ha generado una línea de reporte bajo dicho criterio. Ahora vamos a elegir Mejora nivel de servicio y se ha generado una segunda línea. Bien, los campos principales son fecha en la que se realizó la evaluación, número de órdenes de compra y número de órdenes de fabricación. Luego tenemos números de órdenes de compra fuera de plazo y número de órdenes de fabricación fuera de plazo. Porcentaje de cumplimiento de los plazos de las órdenes de fabricación. En este caso es 41,67%. Número de operaciones. Número de operaciones con cantidad de entrada insuficiente. En este caso es 4. Tiempos de fabricación, que se dividen en tiempo medio, tiempo mínimo y tiempo máximo. Porcentajes de carga de los recursos. Tenemos carga media, carga mínima y carga máxima, etcétera. Toda esta tabla se puede copiar fácilmente a una hoja de cálculo Excel. Seleccionamos la misma y con Control C vamos a copiar esta información a una hoja de cálculo. Pegar y tenemos la información en una hoja de cálculo. Esto mismo se puede hacer para cualquiera de las demás tablas de las pruebas. Ahora veremos el gráfico de inventario. Este se obtiene desde el menú Ventana y eligiendo Nuevo gráfico de inventario. En este diagrama se visualizan las variaciones en las cantidades de artículos a lo largo del tiempo. Nos permite ver cómo se ha incrementado o disminuido la cantidad de cada material, tanto en formato gráfico como numérico, e incluso prever cuál será la situación del inventario en un futuro próximo. En este caso, vemos en azul, por día y por recurso, las cantidades de material en inventario, ya sea intermedio o final. En rojo vemos las cantidades de material faltante por día y por recurso. Una forma adicional de ver esta información es con la tabla de instrucción de entrada, material faltante restrictivo. Esta se obtiene desde menú Vista Tabla, configuraciones avanzadas e instrucciones de entrada, donde podemos apreciar los campos mencionados. Pues bien, esperemos que este video haya sido de su agrado y que os dé una idea general de las funcionalidades y potencia de Asproba.